Jamendo.com. Jamendo.com. Buen día, buena tarde o buena noche, según la hora en que estén ustedes viendo este video. Espero que todos estén muy bien en todos los sentidos, especialmente la salud. Agradezco a los que se estén conectando poco a poquito. Un saludo a Eric, a Martín, Marco Tulio y todos los demás que se vayan conectando. Esto está saliendo a través de mi perfil, pero también a través del grupo de Indicios Metropolitanos. Déjenme nada más ir ubicando aquí en lo que se van conectando los demás, tanto en el celular como en la pantalla, para poder tener el chat a la vista y poder entrar a hacer respuestas a preguntas que puedan ustedes tener o a comentarios que ustedes puedan hacer, con la idea de que estemos perfectamente bien conectados en un diálogo, que esa es la finalidad principal, y que podamos atender los temas que sugerí en la tarde a través de un mínimo video de avance acerca de los temas que tengo previstos tratar esta noche, si ustedes tienen a bien que esto ocurra como tal. Estoy nada más aquí abriendo la página de este otro lado para poder ver los... Es que me presenta 3, 4 imágenes completamente diferentes este Facebook, dependiendo de dónde estoy publicando. Entonces me vuelvo loco con las propias pantallas. Eso es lo que ocurre. Por un lado, cambia la interfaz para la producción. Por otro lado, no se ve igual si uno está transmitiendo a través de la página de grupo o si está transmitiendo a través de la página del perfil de uno. Y como en mi caso, como además estoy utilizando un software para poder hacer la transmisión que se conecte directamente el streaming a Facebook o a YouTube o según donde yo vaya yo a transmitir, pues ocurre que me presenta una página acerca de los temas que tengo previstos tratar. Entonces, un software me presenta en una página, solamente en una de ellas me presenta los comentarios de ustedes. Los comentarios, en este caso, la que puedo leer es la del perfil. En la página del grupo no veo aún que pueda haber algún comentario. Veo que está conectado 4 personas, efectivamente,
pero ahí desde los días anteriores no he visto que escriban ningún comentario, vaya ningún saludo, por lo menos digan, hola, estoy aquí presente, o, ay, otra vez está aburrido, ¿no? Entonces, hoy lo que quiero tocar, los temas que quiero tocar, seguimos con la misma idea del tema que hemos venido hablando, que ya viene siendo el quinto capítulo, de tratar de dilucidar el papel del periodismo en la época que estamos viviendo, pero ahora lo vamos a encajar un poquito en temas también enfocados más en la realidad también de lo que ha estado ocurriendo en estos días. Como dije en el video de la tarde, un video de 5 minutitos nada más para poder informar de qué íbamos a tratar esta noche, los temas que nos irán guiando esta noche y que espero con mucho entusiasmo y con mucha hambre, sus comentarios, sus aportaciones, sus puntos de vista ante lo que podamos ir hablando y discurriendo aquí. No basta con que uno mismo haga un monólogo. Si nosotros estamos usando estas herramientas es para establecer más que nada un diálogo y que el análisis no nada más vaya en un solo sentido, sino sea junto. Los temas entonces son, en primer lugar, los dichos del doctor López Gatell en las horas más o menos recientes, entre ayer y hoy, en el sentido de que no existe, cito al doctor López Gatell, no existe en modo alguno un estado de excepción en México. Esto en respuesta y casi podríamos decir, según la interpretación que hicieron algunos colegas periodistas, como un jalón de orejas para todos aquellos medios de comunicación o periodistas o inclusive críticos desde la academia o desde la sociedad en general, que consideran que lo que ocurre en la fase 3 está derivando en situaciones que inclusive ponen en tela de juicio el hecho de que pudiera estar en riesgo, pudieran estar en riesgo las garantías individuales, las garantías constitucionales. Bueno, en esto ha sido muy claro el gobierno mexicano por lo pronto desde un inicio de la fase 3 en que no se llegarían a esos extremos. Efectivamente, se han dado algunos casos aislados a lo largo y ancho del país, en algunos municipios, en que las fuerzas del orden han quizás exagerado un poco en la idea de tratar de que la gente se mantenga en casa. Pero también hay que entender la otra parte y no nada más verlo desde una sola óptica. Ayer, por ejemplo, que salí a poder adquirir algunas pocas viandas con la venta que les platiqué que tuve. Bueno, con ese poquito dinero me fui a comprar unos pocos bolillos y ¿qué más compré? Unos pocos bolillos, azúcar y y un poco de agua. No puedo comprar nada más, ¿no? Entonces, pues como estoy a raíz, igual que muchos mexicanos, algunos estamos peor que otros, y ahí la vamos llevando. Bueno, pero ayer también aproveché cada salida que hago, trato puedo observar, de observar lo que ocurre a mi alrededor. Entonces, en la idea de poder tomar nota de cada cosa que ocurra alrededor, ayer pude observar lo siguiente, por ejemplo. Efectivamente, las calles están más vacías. Es parte de las mismas instrucciones de no salir, pues obviamente, pues, de manera natural, las calles se ven más vacías, pero la gente sigue saliendo a hacer su trabajo o no necesariamente el trabajo. Pude observar también que no toda la gente cumple con la normativa en las mismas tiendas, por ejemplo, en las tiendas en donde se les solicita que la gente guarde una determinada distancia, que entre con el tapabocas, que nada más entre una sola persona, un familiar, a hacer las compras. Bueno, ayer pude observar que pues los mexicanos siempre nos las ingeniamos y primero entra la mamá y a los pocos minutos entra el hijo y pues a saber si son familiares y ya adentro se encuentran y andan juntos dando vueltas en las compras, ¿no? O la novia y el novio, por ejemplo, ¿no? Son cosas que ocurren en la realidad y pues los de la tienda pues a saber, no se fijan
o no tienen los suficientes arrestos como para poder llamarle la atención. Pero también es cierto que en muchos lugares, inclusive autoservicios, a la entrada ponen disque gel antibacterial y a la hora que uno se coloca el gel, el dichoso gel antibacterial, ni es gel, ni es antibacterial, casi no tiene alcohol, ni tampoco es agua con jabón. O sea, es una cosa ahí espantosa que quién sabe para qué sirve. Pero bueno, seguimos el teatro y lo hacemos. Luego ya en la calle, pues también pude observar cerca de mí hay una colonia relativamente popular, digamos que de clase media baja, media media, y podíamos notar ahí a las personas afuera, reunidas afuera de una miscelánea, con sus mesas de lonchería, plática y plática, muy alegres, charlando, contando sus chistes, sus anécdotas. Nadie llevaba el tapabocas puesto, todos sentados obviamente con una distancia muy corta. Y pues incluso la misma policía pasaba por ahí como si nada, ¿no? O sea, ni siquiera para llamarles la atención. Esas son las cosas del México, como dice López Dóriga, aunque a algunos les choque López Dóriga, pero así dice López Dóriga, ese es el México real. Bien, entonces, cuando de pronto llegan algunos y dicen es que están en riesgo las garantías individuales porque en algunos puntos aislados se está actuando con mayor rigidez al momento de exhortarle a la gente que cumpla las ordenanzas. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es, antes de hacer la crítica, si a lo mejor efectivamente la propia negligencia de la población no está siendo la causante de esos mismos, entre comillas, con interrogaciones, excesos de las autoridades en algunos lugares. O puede ser también que la misma ignorancia o la misma incapacidad o falta de capacitación adecuada de parte de las autoridades las llevan a incurrir en ese tipo de actos. El doctor López-Gatell fue muy insistente en el hecho de que no se puede entrar en ese tipo de excesos por parte del Estado, por parte del gobierno en general en todos sus niveles, no del Estado, sino del gobierno en todos los niveles, porque también se podría poner en riesgo a los mismos policías. Es decir, si ya de por sí corren riesgo al atajar, por ejemplo, a un delincuente, ¿no? Que ponen en riesgo sus vidas, si el delincuente va armado, bueno, imagínense también si de pronto también tienen que atajar a un ciudadano que es probable portador del virus, o que los propios policías, a lo mejor alguno pueda ser portador del virus. Se hace un círculo vicioso. La fase 3 de lo que trata es justamente de mitigar, es decir, de frenar la posibilidad de contagio. De ahí que estemos todos encerrados. Ahora bien, sí existe la tentación y hay que decirlo también, en todos los niveles, incluso desde el nivel presidencial, existe la tentación de que en un momento determinado pudiera hacerse lo que se ha hecho en otros países en esta fase 3, como España o Argentina, en donde se ha tomado tal cual la consideración de en determinadas circunstancias, sí, eh, coartar ciertas libertades, ciertas garantías individuales por el bien de la comunidad, no con ganas de fastidiar, no con ganas de ejercer un poder a rajatabla, sino por el bien de la población. Es como el caso de los padres que de pronto tienen un niño o una niña que son unos traviesos contumaces, que no hay manera de meterlos al aro más que de pronto o una buena sacudida de ¡ay, ya! ¡Te estás quieto! ¿No? Verbal o de plano, aunque algunos de repente digan, no, ¿cómo es posible? Le vas a pegar al niño, pero pues ni modo. Como decía mi madre, una buena nalgada a tiempo y a ver si no te aplacas. Pues lo mismo ocurre. Desafortunadamente, nuestro pueblo, nuestro país mexicano y muchos de nuestros países latinoamericanos parecen no tener todavía la madurez suficiente como sociedades como para que podamos darle brinco y ser tratados de una forma completamente distinta.
y no en una relación transaccional de padre-hijo, sino con lo que sería deseable de casi de iguales. Nuestros gobiernos han sido por muchos años, por muchos decenios, paternalistas. Incluso las asistencias de los gobiernos, el que ustedes me digan, del color que sea, todas el asistencialismo no es más que una derivación de ese paternalismo gubernamental. Paternalismo que nosotros ciudadanos también hemos prohijado, lo hemos promovido. ¿Por qué? Porque también nos encanta que nos den todo masticado y en la boca. Entonces, este es el primer tema que quería yo abordar y ahí es en donde también me gustaría que ustedes pudieran hacer sus comentarios, escríbanlos abiertamente y yo estoy pendiente de ellos para ver qué es lo que van ustedes diciendo para poder hacer el apunte correspondiente. El segundo tema, paso al segundo tema que quería yo tratar para irnos profundizando, es acerca de algo que ha empezado a suscitarse a partir del fin de semana. En algunos portales, tanto en México como en otros lados del mundo, pero me interesa obviamente en mi país, hay algunos portales que ya han estado aprovechando también para bien o no sé, no quisiera poner ningún adjetivo, pero han estado aprovechando ya la misma ocasión de la pandemia para poder establecer a partir de allí estrategias de orden mercadológico, lo cual, bueno, pues hasta cierto punto pues es comprensible también, ¿no? Para atraer público para lo que pueda avecinarse. Y generalmente estas plataformas, por lo que he estado observando, son aquellas que tienen que ver en cierto modo, con la comunicación a distancia de una u otra forma, a través de la elaboración de tutoriales, videoconferencias, escritorios remotos, o este tipo de servicios que hoy por hoy, dada la circunstancia en que nos encontramos, que nos orilla a que hagamos este tipo de trabajo como el de ahora, que bueno, yo ya llevo rato haciéndolo igual que mucha otra gente, pero que no todos lo venían haciendo y no todos están preparados para hacerlo o no tienen la infraestructura para hacerlo. Estos portales empiezan a ofrecer esa primera cara, en una primera aproximación, con unas frases como esta que rescaté de uno de ellos y que dice, la única manera de estar unidos hoy es por medio de las tecnologías. La repito porque las palabras empleadas por este portal me parecen muy importantes en su peso específico. La única manera de estar unidos hoy es por medio de la tecnología. Ok. Pasemos de un dato elemental que es la realidad en la cual estamos viviendo y trasladémoslo, proyectémoslo a lo que se puede estar hablando inclusive, por eso subrayo inclusive, en aquellos que tienen que ver con las teorías conspiratorias. ¿Okay? Entre esas otras teorías algunos plantean, lo que ocurre está siendo manejado para llevarnos a un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial implicará nuevas formas de elaborar, de colaborar, de trabajar entre todos nosotros. Y para esto se requiere una nueva base tecnológica para poder apuntalar la manera como nos vamos a relacionar laboral, económica y socialmente. ¿Ok? Pero hay otra cosa. Estos otros, en esas teorías conspiratorias, utilizan un dato adicional. Lo que podría ocurrir, que todavía está por veremos, el 14 de mayo de 2020, con la convocatoria del Papa Francisco, para poder llamar a todos los involucrados en el tema educativo y no exclusivamente a gobiernos inclusive, a políticos importantes, a empresarios importantes, para que puedan participar en una discusión ecuménica, en un concilio ecuménico para establecer las bases de una nueva educación enfocada en parte, no únicamente, en parte, hacia un nuevo humanismo entendido como un transhumanismo. Ya hablamos de esto hace 3 videos, si mal no recuerdo.
Y ese transhumanismo tiene mucho que ver con el tema de la cibernética, no nada más la cuestión de la robótica, sino inclusive con el empleo de este tipo de instrumentos como el que estamos usando ahora, precisamente para poder establecer esos nexos, no solamente para el desarrollo de una actividad económica, sino también para la transmisión de los conocimientos, y esto implica nuevas maneras de educar. Esto que estoy haciendo aquí yo, de alguna manera, es una nueva, entre comillas, forma de educar. Es una nueva pedagogía. Estamos construyendo todos juntos una nueva pedagogía. Y esto va de la mano con el tercer tema que quería yo empezar a tratar también aquí, y que es también algo que ha empezado a suscitarse desde este fin de semana. Algunas instituciones universitarias principalmente, pero también de estudios académicos o de asociaciones empresariales, etcétera, han empezado a hacer circular entre sus agremiados, entre sus allegados, simpatizantes, eh, sondeos de opinión, vamos a llamarlos sondeos de opinión, en los cuales la principal pregunta o la pregunta central, no la principal, pero la pregunta central alrededor de cuál va el sondeo es una, y que tiene que ver con cómo podemos estas instituciones ayudar a aquellas personas que hoy por hoy, en la circunstancia en que nos encontramos, están, vamos a decirlo con una palabra, jodidos. Yo me estoy refiriendo en particular como ejemplo, sin que sea el único ejemplo, hay otros más, seguramente ustedes también tendrán conocimiento de los propios ejemplos. Hablo, por ejemplo, de mi alma mater, la Universidad de Anáhuac, que hoy me hizo llegar vía correo electrónico este sondeo de opinión, que fue lo que detonó que me pusiera a buscar en otros lados y en que encontrara que efectivamente no es la única, y que recurre a los egresados, como un servidor, para preguntarnos, a ver, entre otras cosas, ¿tienes empleo? Si eres empresario, ah, si no tienes empleo, ¿cómo te podemos ayudar? Pero las opciones que da son limitadas, limitadas a lo que tienen pensado hacer, y tienen la opción otro, y en ese otro permiten que uno se manifieste abiertamente para poder decir las opiniones, las aportaciones. Eh, y así sucesivamente se siguen con otras preguntas. En principio uno diría, ah, qué bien, mira, la Universidad Anáhuac, con la Universidad Ibero, la universidad la que ustedes quieran, pues está preocupada, ¿no? Y está tratando de encontrar soluciones y de presentar soluciones en esta circunstancia que ya estamos avisados que se va a alargar todavía más de la cuenta, ¿no? Pero, permiso, también existe otros intereses por allí. Y esto va de la mano de lo que hemos venido hablando en los videos anteriores y que también es tema de ahora en cuanto a entender el periodismo actual. Porque a final de cuentas el periodismo de hoy y de siempre lo que hace es un trabajo de orden simbólico. Cuando el presidente en sus críticas dice, es que el problema con los medios de comunicación y los periodistas es que están atendiendo a los intereses del poder. Claro que hace la distinción el poder económico. Sin embargo, el poder económico también está radicado en el mismo poder del gobierno, porque el gobierno no nada más es un poder de carácter administrativo, estatal, sino también es un poder político y también es un poder económico. Tan es así que pues el solo manejo del presupuesto, sea que caiga bajo las atribuciones de un solo individuo, como puede ser el presidente de la República, que decida el destino del dinero de todo mundo, o de una camarilla que se pone de acuerdo para poder determinar hacia dónde se destinan determinadas partidas,
A final de cuentas también es una forma de poder económico. Entonces, cuando hace cualquiera, sea el que sea, presidente o colega periodista, hace la crítica, es que los medios están sujetos al poder. Bueno, siempre se han entendido ellos mismos como un poder. La palabra poder implica simplemente posibilidad. El que tiene poder es aquel que puede, y aquel que puede es el que tiene posibilidad de hacer algo. Y en el caso de los medios es el que son los que tienen, y los periodistas son los que tienen la posibilidad de transmitir, de difundir los mensajes, de construirlos y deconstruirlos, codificarlos y decodificarlos para propiciar un conjunto de significados que le den sentido al sistema comunicacional en general, a lo que todos hablamos, a lo que todos decimos, a lo que todos opinamos sobre uno o más hechos o dichos de los actores de orden político. Y de ahí que decíamos en las versiones anteriores que el periodista entonces en ese sentido y los medios, por lo tanto, también son unos actores políticos. Tenemos también demasiado borrado el significado original de la palabra política. Y todos somos políticos y todos hacemos política de una u otra manera, más o menos limitada. ¿Por qué? Porque pues la política parte de la polis, es decir, de el participar y activa o pasivamente, cualquiera de las dos maneras, en el desenvolvimiento y la evolución y el desarrollo de la polis, de la ciudad, con todo lo que ésta implica. Ciudad entendida no solamente como la urbe, el lugar donde están ubicadas las casas, las industrias, las empresas o el asentamiento del gobierno, sino aquel en donde el común denominador de la población confluye para compartir, departir, intercambiar información, dinero, etcétera. Entonces, todos en ese sentido es que estamos haciendo esa política. Entonces, cuando llegan estas universidades o llegan estas plataformas y nos dicen la única manera de estar unidos hoy es por medio de la tecnología y que nos preguntamos cómo podemos ayudar, bueno, si nosotros buscamos responder la segunda pregunta, estas universidades, una de las maneras como pueden ayudar es, número uno, dejando de lado la codicia. Porque también hay que decirlo, la mayor parte de las universidades, incluidas las estatales, aunque en menor medida, han cedido a la codicia. Es parte del mismo capitalismo real en el cual todos estamos involucrados y que es lo que hoy por hoy se busca transformar. No me refiero a la transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino a lo que he hablado en otras ocasiones, que es mucho más profundo. Y es hacia lo que apunta inclusive el Papa Francisco con, con esta invitación a buscar elaborar una pedagogía que nos confronte para que aprendamos a reutilizar y a redefinir, sobre todo lo último, redefinir lo que, por ejemplo, el dinero tiene de peso específico en tanto signo y en tanto símbolo. Signo y símbolo que no es determinante y ni es el único que establece la forma como los seres humanos intercambiamos las experiencias que vamos haciendo día con día. Tanto la experiencia de producir bienes de consumo como la experiencia de producir contenidos y mensajes que después permiten formar una opinión, formar un criterio, establecer un juicio y por lo tanto asentar un conocimiento que nos lleve a desarrollar una sabiduría, entre comillas, que nos permite no solamente conocer que hay autos que podemos manejar, sino que además de conocer eso, sepamos cómo manejar esos automóviles
y sepamos los riesgos, las ventajas y desventajas que implica manejar esos automóviles. No el automóvil en sí, sino la acción de manejarlos, que son cosas muy diferentes. Entonces, entre conocimiento y sabiduría, obviamente nosotros podemos vernos enfrentados en un conjunto de intereses que tarde o temprano derivan inclusive en lo que hemos llamado gustos. Por eso el título del programa de hoy, en tema de cuestión de gustos, porque aquí viene el cuarto tema que quería yo empezar a tratar para ir armando todo. Eh, el colega, bueno, le llamo colega porque escribe en un medio como Polemón, pero desconozco si es propiamente un colega. Quiero pensar que sí, desconozco su biografía. Julián Atilano, que escribe para la revista Polemón, en un texto que empezó igual que un servidor a tratar de dilucidar qué ocurre con los dichos del presidente en sus críticas hacia los medios, pero desde una perspectiva muy particular que le corresponde generalmente al medio de Polemón, muy del lado del gobierno y muy del lado del presidente en este caso, del López Obradorismo, lo cual pues no, yo no digo que esté mal, tampoco digo que esté bien, esa es su óptica, perfecto, yo procuro abarcar todas, como les consta. Bueno, Julián Atilano dice allí, dentro de su texto, rescaté un pequeño párrafo, por eso les dije que tenía yo varios materiales para ir tratando a lo largo de varios videos, no de uno solo, es muy largo el tema. Él dice, hay que mencionar y nombrar a esa prensa que actúa como oposición y distinguirla de la crítica que sin duda es necesaria para una democracia. ¿Ok? Muy bien. Repito, hay que mencionar y nombrar a esa prensa que actúa como oposición y distinguirla de la crítica que sin duda es necesaria para una democracia. A ver, vamos desmenuzando por partes. Por aquí tengo el librito, uno de los libritos que he estado usando como caballito de batalla, como burrito, como mulita. Aquí nos está poniendo el alfiler en uno de los temas que el presidente estuvo mencionando, en el sentido de que el periodismo debe ser partidista. Repito, no partidista en cuanto a ajustarse a un partido político, sino en cuanto a tomar partido. ¿Por qué? Por las causas del pueblo. Siempre y cuando también entendamos que pueblo somos todos, es decir, el mismo presidente, o tú, o yo, o el mecapalero de la central de abastos, o el pepenador de allá de la zona de los basureros, por ejemplo. Todos somos pueblo. Y cada uno vamos a tener ciertas necesidades y el periodista tendrá que irse ajustando a tomar partida en función de uno o de otro según el círculo en el cual se desenvuelva o el círculo que sea de su interés. Entonces, algunos dicen que la prensa que se ha autodenominado libre e independiente va contraria a esa idea. En este libro nos dicen, a ver, ¿cuán válida para refutar el no partidismo de la prensa libre es esta lapidaria pregunta de Lenin? ¿Quién no sabe que la referencia al sinpartidismo de unas u otras instituciones no es, por lo común, otra cosa que una frase hipócrita de las clases gobernantes, que desean velar el que las instituciones correspondientes están impregnadas ya en un 99% del espíritu político más determinado? La voy a repetir esta frase de Lenin porque es muy, muy pesada. ¿Quién no sabe
que la referencia al sin partidismo de unas u otras instituciones no es, por lo común, otra cosa que una frase hipócrita de las clases gobernantes, que desean velar el que las instituciones correspondientes están impregnadas ya en un 99% del espíritu político más determinado. Examinemos con cuidado. Si estuviéramos en los sexenios del PRI o del PAN y fuéramos nosotros oposición de esos gobiernos y acusáramos a la prensa entonces de ser partidista por ser nosotros oposición y porque no nos dan la voz, diríamos que entonces esos están tomando partido por el gobierno en turno y que por lo tanto la crítica dirigida a nosotros es contraria a nuestros intereses porque están ajustados al statu quo. Es lo que diríamos si estuviéramos de ese lado. Ahora, vámonos al otro lado. Nosotros estamos de ese lado del gobierno, del lado de esas instituciones y de esos medios. Soy el Universal, soy Excelsior, soy Reforma. Y entonces digo, no, perdónenme, yo soy una prensa libre, yo soy una prensa institucionalizada, yo soy una prensa que en la crítica y en la difusión de las noticias no tengo partido. Y lo mismo estoy criticando a Calderón que a Peña o a Perico de los Palotes. Yo soy prensa independiente. Pero entonces a ojos del otro, resulta que yo, prensa independiente, soy hipócrita porque estoy ajustado a lo que el statu quo está demandando. Bueno, hoy que tenemos un gobierno en sentido contrario con Andrés Manuel, ocurre que estamos teniendo exactamente el panorama del otro lado del espejo. Por lo tanto, entonces la que hoy se llama prensa libre e independiente y que acusa a los otros de que se dicen también prensa libre e independiente, por estar defendiendo a un gobierno mientras que los otros en un momento determinado pudieron defender al otro, resulta que todos son una bola de hipócritas. Esa es la gran trampa en la cual se encuentra hoy inmerso el periodismo mexicano y en general en el mundo, con estos cambios que la propia democracia permite en la transición y en la transferencia del poder. En la medida que el medio, independientemente de los intereses económicos, se asume como una prensa libre y como una prensa independiente, corre el riesgo de ser tachado por los otros de hipócrita por estar a final de cuentas dependiendo de los otros intereses. Y aquel periodista que se rasga las vestiduras porque solamente atiende a las necesidades del pueblo raso, como dice el presidente, es decir, del más jodido, y llega a trabajar porque es el único lugar o el mejor lugar donde puede tener el mejor emolumento, es decir, la buena paga, y se pone a trabajar en el Excelsior o en Proceso o en Reforma, pues resulta que está trabajando para un medio en el cual pues sus intereses chocan. Entonces, ¿qué hace? ¿Se ajusta a las normas del medio? ¿Le da la vuelta para que aún en contra del dueño de los medios o del director escribe de manera subrepticia cosas que ayudan al pueblo, aún en contra de los intereses del medio? Ahora, si el medio lo deja hacer y le publica y le difunde sus textos, entonces, ¿quién es el hipócrita? Y esto me lleva al quinto tema que quería yo tratar para que redondemos lo que viene más adelante. Y que tiene que ver con un ensayo, en realidad son dos ensayos, pero digamos que es el central, es un ensayo escrito por una académica argentina que se llama, ahorita se los digo, aquí lo tengo en la vista,
Micaela Baldoni de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y que publica en la revista Question, en el volumen número 1, número 13 de verano de 2012, o sea, ni siquiera realmente es muy nuevo, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo han subido en línea y ella empieza a hacer un análisis en aquellos años, fíjense, hace 8 años, empieza a hacer un análisis desde la óptica del sociólogo francés Pierre Bourdieu, eh, cuál es el papel de los medios de comunicación y cuál es la relación de los medios de comunicación y sus contenidos con el resto de la sociedad. Y obviamente nos está hablando de cómo los medios y los periodistas, al generar esos contenidos de orden simbólico, porque siempre van a ser de orden simbólico, están sujetos a creer o no con un tema de gustos. Y dado que uno de los temas que a mí más me anclan desde mi tesis de licenciatura tiene que ver con el juicio estético, con la actitud estética, es decir, sensible que tenemos frente a las cosas, pues obviamente esta autora, esta académica, empieza a tratar acerca de ese tema para que podamos nosotros entender lo que ocurre ahora. Y ella dice, por ejemplo, lo siguiente sobre el pensamiento de Pierre Bourdieu. Dice, si una de las principales premisas del pensamiento bordosiano refiere al carácter rupturista del conocimiento sociológico, en el sentido de que éste debe orientarse principalmente a develar las determinaciones sociales de aquello que es vivenciado como natural o innato. La distinción constituye una de las principales obras, la obra llamada La Distinción de Pierre Bourdieu constituye una de las principales obras en las que este principio es llevado hasta sus últimas consecuencias. Esta vasta investigación que está haciendo la autora se nutre de un amplio y diferenciado abanico de fuentes estadísticas, etnográficas, periodísticas, y muestra, este libro de La Distinción, muestra cómo el gusto, y ella aclara, el gusto por determinado tipo de música, de comida, de vestimenta, de mobiliario, de lecturas y un largo etcétera, termina la aclaración, al mismo tiempo que distingue a unos hombres de otros, niega a lo social y por tanto legitima al presentarse como naturaleza aquello que es producto de unas condiciones específicas de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy sencillo, algo muy simple en realidad. Podemos decir misa sobre el Excelsior, sobre Reforma, sobre la jornada, sobre 1+1, sobre el medio que ustedes quieran. A final de cuentas, lo que determina que nosotros vayamos con tal o cual es el gusto. Exactamente igual que ocurre con la música. Y es dependiendo de cómo va la corriente del gusto, los medios que en un momento determinado van sentando las bases de lo que llamamos moda. Quiero remitirlos a los años 70, por ejemplo. En los años 70 nosotros teníamos un cruce en los gustos. Por un lado, teníamos la música romántica, el bolero, la balada, por poner un ejemplo, que era muy, muy socorrida y muy difundida en las estaciones de radio y en los canales de televisión. El rock mexicano, la música alternativa, generalmente ubicada como de protesta, se quejaba de que no había difusión para sus trabajos creativos. Bueno, y entonces ocurre que a alguien en particular con nombre y apellido, Raúl Velasco,
con un gran colmillo de lo que se requería desde el punto de vista comunicacional, se da cuenta de los cambios, de cómo está transitando la sociedad en esos gustos y en esas modas, y la necesidad y al mismo tiempo el empuje de las nuevas generaciones que buscan un espacio para poder expresarse y para poder consumir el producto de su expresión. Entonces Raúl Velasco empieza primero por, uno, darle entrada a la música popular entendida como folclórica y crea el programa México, Magia y Encuentro para dar lugar a las expresiones autóctonas de los pueblos indígenas desde una perspectiva y óptica, si ustedes quieren, meramente turística, pero que permitía proyectar internacionalmente la cultura, el mosaico cultural que es México. Entonces, fue muy criticado en su momento por hacer eso. Después, ya fue valorado y dijeron, no, pues qué bueno que lo hizo, nos impulsó. Bueno, pero además también fue el primero en empezar a darle entrada bueno, no el primero, uno de los primeros en empezar a darle entrada a la cultura juvenil. No al rock and roll que ya había entrado más o menos en los años 60, sino al rock mexicano, concretamente, propio de los años 70, como un poco más contestatario. Les empezó a dar entrada, Botellita de Jerez, y otros grupos, que ahorita no, yo no soy muy rockero, pero más o menos tengo más memoria, pero por mencionar uno. Ustedes me corregirán a quienes más. Y así sucesivamente fue metiendo uno por otro. Empezó a meter la música de banda como parte de la música autóctona, pero haciendo la distinción. La banda sinaloense y otros grupos empezaron a tener voz en los grandes medios de comunicación, por no decir que en el grande medio de comunicación que entonces era Telesistema Mexicano, que después fue Televisa, pero no era el único. También ahí teníamos en Canal 11 con el Politécnico a el programa nocturno que manejaba, recuérdenme cómo se llamaba este conductor, a ver si después me acuerdo. Él empezó a dar entrada también, poquito a poco, a los que no daban rating entonces, que eran los de la música de protesta. Así podía entrar quienes cantaban música de Pablo Milanés, de la trova cubana o incluso de la trova mexicana. Empezaron a entrar en esos espacios, un cuarto, y empezaron el público a descubrir nuevos gustos, porque el gusto se construye, descubre y se construye, en la medida que uno no se niegue a experimentar las nuevas experiencias, las nuevas, más que experiencias, los nuevos estímulos que los sentidos pueden captar. En la medida que uno no se niegue y no se cierre, uno puede ir desarrollando esa apertura, ese abanico de gustos hacia las distintas cosas. Pero también esto implica que en algún momento determinado esos gustos van a ir compitiendo porque hay grupos sociales que van determinando cuál es el gusto dominante. Y ese gusto, por lo tanto, también va de la mano de los contenidos que se manejan en los medios. Por mucho tiempo, el gusto dominante era el que manejaba en tema de información Televisa. Quienes trabajamos en Televisa, en un principio buscábamos trabajar en Televisa, sí, porque era la empresa en la cual podíamos desarrollarnos, aun cuando estábamos conscientes que no era la única. Pero a final de cuentas era una escuela donde aprendíamos tanto lo bueno como lo malo. En todas las escuelas se aprende igual. Tenemos maestros malos, tenemos maestros buenos, tenemos maestros abusivos, tenemos maestros barcos. Entonces, cada uno, como periodista, como comunicólogo, establece el ambiente en el cual se quiere desenvolver. Hay algunos que inclusive le entraron, por ejemplo, al consumo de drogas, aunque tengan la cara de que son blancas palomitas a los ojos de la sociedad. No, ese periodista, no, también hay periodistas que son metidos en cosas de nota roja. Por supuesto, y hay periodistas que llegan inclusive a extremos tan atroces como aquel
fotoreportero de, si mal no recuerdo, el medio Alerta, el periódico Alerta. Alerta o Alarma, eran dos que hacían competencia. Alerta era de letras amarillas, Alarma era de letras rojas. Y esto no esto no es inventado, esto me lo contó un tío mío que era fotógrafo de prensa, que trabajaba para el periódico La Prensa, precisamente. Un día le dieron el trabajo de que tenía que ir a hacer la nota roja de un asesinato, ¿no? Y entonces fue a hacer la nota roja y encontró con uno de los compañeros fotoreporteros de Alarma o Alerta, uno de estos dos. Bueno, estuvo tomando las placas fotográficas de la escena, claro, lo que permite la propia policía, porque hay ciertos límites incluso para las fotografías. Y en un momento determinado que la policía ministerial, los forenses y demás estaban un poco distraídos, el compañero le pide a mi tío que le haga, que le haga eh, casita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces mi tío le pregunta, pues, ¿por qué? Entonces él decía, es que algo le falta, siendo el medio Alarma o Alerta, necesitaba mucho más sensacionalismo para que fuera más impactante la nota. Y entonces este periodista le dice, hazme casita, ya sé qué es lo que falta. Bueno, entonces mi tío pues estuvo ahí vigilando y pudo atestiguar cómo el compañero se acercó al cadáver que había sido asesinado terrible y horriblemente a machetazos. Uno de los brazos no estaba casi cercenado. Bueno, este periodista, este fotoreportero, tomó el brazo y apoyó con una pierna y le arrancó el brazo al cadáver. Acomodó el brazo y empezó a tomar sus placas. De ese talante podemos llegar a encontrarnos de pronto periodistas que en el afán de construir la nota, que la nota ahí está, el hecho ahí está, fue un asesinato, pero para lograr mayor atención de parte de un tipo de público que gusta de cierto tipo de contenidos y que ese reportero sabe que le está haciendo falta algo para que su público se sienta satisfecho, en ese momento toma la decisión de alterar el hecho. No el hecho, sino de alterar un dato del hecho. Y lo mismo han hecho gobiernos, y lo mismo han hecho autoridades, que alteran cifras, alteran estadísticas, precisamente para lograr una reacción concreta y específica de parte de la audiencia, del público, consumidor de los mensajes, incluidos esos mensajes, aquellos que tienen que ver con decretos, leyes, avisos gubernamentales, la imagen de un político o de un gobernante. Esa distorsión siempre es una constante tentación y una constante trampa. Esta autora, entonces, si quieren decir algo, por favor interrúmpanme y participen abiertamente con sus comentarios. Lo que estoy diciendo creo que da material como para que ustedes puedan intervenir con sus aportaciones y se los voy a agradecer. Déjenme revisar aquí nada más. Es que nada más estaba acomodándome con el texto que quiero comentarles. No veo ahorita ningún comentario por aquí. En este lado, déjenme checar en el celular, a ver si en el celular se ve algo, porque luego a veces cuesta trabajo en el celular también ver las cosas. Este es una latita. Y luego como se apaga solo, pues peor tantito. A ver, déjenme checar aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. Sirve que les estoy dando tiempo para que puedan ustedes eh, participar, ¿eh? Esta pausa sirve para darles tiempo para pensar. No veo ahorita ningún comentario por aquí. Permítanme un tantito, déjenme bajarle el volumen porque no tiene caso que suene yo. Ok, muy bien.
comentarios del video en grupo, comentarios del video en vivo. Ok, por lo pronto no hay comentarios aparentemente. Y ok, bien. Buenas noches, voy diciéndoles saludos a los que se están conectando ahorita y que espero que este tema que estamos tratando les esté resultando suficientemente interesante. Bueno, retomo entonces lo que estábamos diciendo. Y esta autora de la que he estado haciendo comentario para redondear los temas que veníamos tratando, ella también nos dice lo siguiente. Em, la tesis principal de esa obra de Bourdieu que estamos hablando, que se intitula La distinción, es la tesis principal de esa obra orientada a mostrar cómo el gusto por ciertos bienes culturales es la expresión y la forma en que cada elección estética se actualizan diferencias sociales, presenta así una ruptura radical con toda una línea de pensamiento asentada en la filosofía kantiana que concibe al juicio estético como universal y transhistórico. A lo largo de la mayor parte de los capítulos de ese libro llamado La distinción, Bourdieu se concentra en demostrar que lejos de ser universal, el juicio estético y las competencias sociales necesarias para ponerlo en práctica varían según la posición, entre paréntesis, definida principalmente por el volumen y la estructura del capital incorporado y objetivo. Esto es importante, esto del la estructura del capital incorporado y objetivo. Ahorita vamos a ahondar en eso. Que se ocupa en el espacio social o, en otros términos, según la clase y la fracción de clase de la que se trate. Asimismo, muestra cómo el gusto legítimo, es decir, el gusto definido como tal en un momento específico, es el resultado de un proceso histórico de lucha entre las diferentes clases y fracciones de clase, que se expresa en los diversos modos de apropiación y en los usos sociales de determinados bienes culturales que operan, por tanto, como bienes enclasantes. Esta parte es muy importante. Y aquí viene una cita que ella hace del propio Bourdieu, que vale la pena leer. Bourdieu en ese libro dice, en función de lo que estamos planteando, por el hecho de que su apropiación supone unas disposiciones y unas competencias que no están distribuidas universalmente, aunque tengan la apariencia de lo innato, las obras culturales constituyen el objeto de una apropiación exclusiva, material o simbólica, y al funcionar como capital cultural objetivado o incorporado, aseguran un beneficio de distinción proporcionado a la singularidad de los instrumentos necesarios para su apropiación y un beneficio de legitimidad, beneficio por excelencia, que consiste en el hecho de sentirse justificado de existir, como se existe, de ser como es necesario ser. ¿Qué significa esto a ojos del tema que estamos tratando de los medios de comunicación? De nuevo, algo muy simple. Los medios que estaban encumbrados, por decirlo de alguna manera, en los sexenios anteriores, tenían bajo el mismo consumo de parte de los consumidores de los contenidos, el elemento suficiente para justificar su existencia, justificar su manera de ser y justificar su manera de proceder. Ejemplo del que acabo de decir con el fotoreportero que arranca el brazo. Es decir, el medio a final de cuentas y el periodista como parte de ese medio, quiera o no, aún haciéndolo inconscientemente o aún contra su conciencia, depende, quiera o no, de esas tendencias que se dan en el público. Lo que ocurre con las redes sociales, por ejemplo, como Twitter, en donde nosotros tenemos una lista específica que nos dice en las tendencias, que también las tenemos en Facebook. Hay una tendencia, ¿no? Hashtag tal cosa. Y en función de esas tendencias, de pronto nosotros vamos seleccionando los contenidos de lo que dice Chucho, Jacinto, Teresa o María.
aun cuando no sean ni siquiera expertos en el tema. Bueno, esas tendencias son las que van de una forma u otra, diario y ahora todavía más, hora tras hora, estableciendo cómo se van acomodando esos gustos. Y por lo tanto, el periodismo actual y sus contenidos, y por lo tanto los medios en los cuales están anclados, van ajustándose en función de lo que gusta a la gente. De pronto nos encontramos días en que la gente parece que amaneció con las ganas de un morbo impresionante y agarran todo lo rojo y todo lo que tiene que ver con sangre, y a partir de ahí se agarran a pegarle a unos y a otros y a otros y a otros y a otros al que caiga. Y se hace la varaunda ahí en Twitter, por poner un ejemplo. O de pronto un pequeño grupo dice, esto no me gusta, o este personaje no me gusta. Y por no gustarme, voy a pegarle y a pegarle y a pegarle y a pegarle. Que conste que no estoy diciendo específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, o específicamente a Felipe Calderón, o específicamente a Enrique Krause. Puede ser el que ustedes quieran. El bullying que ha existido toda la vida, cuando se lleva ya en las esferas adultas, es cuando se vuelve más peligroso y cuando se vuelve mucho más odioso. Porque a final de cuentas, en las esferas infantiles, es parte del proceso del desarrollo de los infantes. Hay un rango de edad en la cual los psicólogos infantiles lo saben perfectamente bien, y los pedagogos, en el cual, como parte del desarrollo, los infantes se ponen a establecer conflictos para determinar su capacidad de poder, su capacidad de influencia y de liderazgo, sea para bien o sea para mal. Y no tienen tanto que ver si es hombre o si es mujer. Tiene que ver, pero no tiene tanto que ver. Y lo mismo ocurre, y lo vemos reflejado, pero ya de forma mucho más grave, en la forma como se arman de pronto pandemonium ahí en las redes sociales, muy concreta y específicamente Twitter, que parece ser el ring en donde todo el mundo quiere darse de catorrazos. Y porque me viste feo o porque escribiste mal, te doy en la torre. Y todo porque lo que dijiste no me gustó. Ahora, pregúntate, ¿por qué no te gustó? Y más allá. Puede ser que no te haya gustado, pero muchas veces ese mensaje que no te agradó fue precisamente porque te pisó el callo. ¿Y a quién le gusta que le pisen el callo? Puede haber sido hecho con razón ese pisotón, o puede haber sido ocasionado arteramente. También me ocurre. Hoy, por ejemplo, publiqué un cartón allí en el grupo de indicios metropolitanos, muy duro cartón de muchos duros que ha elaborado, pero me parece que este es uno de los más duros que ha elaborado Calderón ahí en el grupo. Déjenme a ver si lo puedo traer aquí a colación para mostrárselos. Déjenme ver. Aquí está la imagen, déjenme checarlo. A ver si lo encuentro. No estoy viendo otra cosa. No, sí estoy bien aquí. Déjenme ver aquí, a ver acá en las fotografías. A ver si me lo incluyo en las fotos. ah, de las más recientes, hasta arriba. Vamos a ver. Tal vez, y más que nada por si no lo llegaron a ver, ¿no? Parece que no se publicó adecuadamente, no sé. A veces no se publican las cosas como yo quisiera, pero bueno. Ay, miren, una persona que se quiere unir al grupo, que bueno. Espero que se unan más personas. Oh, ¿dónde está esta imagen? Esta imagen de Calderón, para que la podamos tratar, porque es un muy buen ejemplo. Este, a ver,
Déjenme ver acá. A ver si en mis fotografías estuviera. A ver, dentro de mi álbum de fotografías en Google. A ver si de casualidad ahí me lo colocó, porque luego a veces ahí me coloca cosas. Aquí está la imagen. Ok, déjenme nada más ahora poner aquí, jalar la imagen, captura de pantalla, acá la ventana, foto Google, ahí estás. Correcto, muy bien. Permítanme ampliarla, la foto, para que puedan ustedes verla bien. Muy bien, ahí está. Es una fotografía, un cartón, como pueden ustedes ver, muy, muy, muy duro, muy fuerte. Es una crítica a todo un régimen. No es una crítica a un individuo, es una crítica a un régimen. Y que nos está diciendo que la República Amorosa está tratando de ser salvada, mientras que la República que estábamos acostumbrados está ahogándose. Y lo que en un momento determinado, en una lectura interpretativa, como son todas las lecturas, nosotros podemos darle valores positivos o negativos, pero nunca olvidemos que lo importante en una imagen, sobre todo en una imagen, pero en todo tipo de texto, de todo tipo de mensaje, lo importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Qué no vemos aquí? No vemos el sol porque está nublado, está en plena tormenta. ¿Qué no hay? No hay ninguna embarcación. Nosotros podríamos pensar que estamos frente a una inundación como la del diluvio. Y si estamos en el diluvio, tendría que haber una arca, en donde todos estaríamos dentro de nuestras distintas celdas, que son nuestras casas, tratando de salvarnos mientras está la tormenta en esta cuarentena. Y con nosotros están el resto de las criaturas de la tierra, incluida el águila, incluido el ganso, incluida la paloma de la paz. Si nosotros recordamos el diluvio, en el diluvio Noé lanza varias aves, por lo menos en 3 ocasiones, para determinar si ya se llegó a tierra firme. Las primeras 2 aves no llegan, y la que llega finalmente es la paloma de la paz, cargando una ramita de olivo. Ahora bien, ¿qué otra cosa no está, no se ve? La persona que está sosteniendo al ganso. Solo se ven unas manos. No nos está diciendo Calderón abiertamente, aun cuando podamos interpretarlo así, que esas manos le pertenecen a Andrés Manuel López Obrador. Pueden ser las manos de Hugo López Gatell, pueden ser las manos de Sánchez Cordero, pueden ser las manos de Ricardo Salinas, pueden ser las manos de mucha gente. Solo son unas manos sosteniendo la imagen de un ganso en romance con una serpiente de cascabel. Y en el ganso leemos la leyenda Proyecto de Nación. Ese proyecto de nación que busca que sea esa república amorosa una en donde la solidaridad, la caridad, la equidad sean determinantes. Es un cartón solamente. El cartón en sí mismo ya es un medio. Si además está siendo publicado en un medio en particular, obviamente el valor que adquiere se va multiplicando. Ahora hay que ver quiénes son los que comparten ese cartón
en el conjunto de la sociedad. Si lo comparte a alguien que está en simpatía con el gobierno actual, con, con Andrés Manuel López Obrador, pues muchas seguramente al momento de compartirlo pondrá algún comentario de orden negativo descalificando al cartón. Ocurre al contrario, si quien lo comparte no gusta de Andrés Manuel, no gusta de su gobierno o de sus decisiones, al momento de compartir ese cartón utilizará un mensaje en el cual descalifique aquello con lo cual no está de acuerdo. En estas dos posiciones contrarias, paradigmáticas y paradójicas, lo que nosotros como audiencia tendríamos que aprender a leer no es los contrarios, sino cómo los contrarios en un momento determinado se tocan y pueden establecer un puente entre lo que uno y otro quieren significar. ¿Qué es lo importante en el mensaje de ese cartón, o en el mensaje de ese reportero, o en el mensaje de esa crónica, o en el mensaje de ese analista? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos al momento de confrontar los mensajes que nos dan los medios de comunicación hoy, por los distintos canales, porque hoy cada vez está más fragmentado y estamos dependiendo cada vez más de esa actitud estética que yo he llamado actitud estética, aunque en Wikipedia no me permitieron hacer mi corrección como autor que fui del concepto en 1989, que es cuando terminé de hacer mi tesis, que la publiqué finalmente en 1991. La referencia más reciente que tiene Wikipedia para ese concepto es del 2010, y a mí todavía ya estaban por expulsarme de los editores de Wikipedia, solo porque quise hacer la corrección, no para pararme el cuello, sino para decirles, señores, esto está chueco, o sea, le falta, discúlpenme, perdónenme, pero ahora sí que yo lo inventé, hace muchos años, con la pena. El huevo hay que cacarearlo, dicen. En fin, pero bueno, no estamos para eso, estamos para otra cosa. Entonces, esa actitud estética no es universal y al contrario, es particular. Y sí, ahí es en donde cobra mucho sentido lo que dice el presidente de que la prensa debe de ser partidista, pero no en el sentido que planteaban en el lado, en la frase que les leí de Lenin. Vamos a retomarla, la de Lenin. Repito, ¿quién no sabe que la referencia al sinpartidismo de unas u otras instituciones no es por lo común otra cosa que una frase hipócrita de las clases gobernantes, que desean velar el que las instituciones correspondientes están impregnadas ya en un 99% del espíritu político más determinado? Es decir, a ver, ¿cuál es el espíritu político que campea hoy y que está de moda? Y digo de moda porque es lo que está en el momento. El día de mañana que cambiemos de gobierno, vendrá otro presidente con otro estilo de gobierno y que por lo mismo establecerá una moda diferente al momento de llevar su política. Y por lo tanto, los medios y los que trabajamos en los medios tendremos que ajustarnos a esa moda y actuar en consecuencia. Porque también el público va cambiando. ¿Y qué es lo que encontramos? Que a final de cuentas, tanto el periodista como el dueño del medio, el generador del contenido y el propio público, todos a final de cuentas somos una bola de hipócritas. Que el día de ayer pensábamos de una manera y que el día de hoy pensamos de otra. Solamente porque nos cambiaron la cara de quien está enfrente. Solamente porque, recuerdo el ejemplo del periodista, mientras que uno tomó la fotografía con el brazo puesto, la imagen original, el otro, con tal de atraer más la atención para el público al cual se dirige, arranca el brazo y mantiene la imagen, aunque distorsionada, alterada.
Dos públicos diferentes, mismo mensaje, diferente interpretación. Pero ustedes qué piensan? Los leo, los escucho. A ver. Agucen sus dedos y empiecen a teclearle. ¿Qué piensan? Mientras voy a buscar otro material que tenía aquí planteado para tratar como cierre del día de hoy, porque ya estamos sobre el tiempo. Venga, pongan su pensamiento. Túndanme si quieren. ¿Nada? Ok, bien. Tal vez están pensando mucho, reflexionando mucho sobre lo que estamos diciendo. Vamos entonces al cierre de esta transmisión. De otro estudio, de otro ensayo, en esta ocasión publicado en la revista Razón y Palabra de mi muy querido Octavio Islas, eh, colega académico y colega comunicólogo, pero ahora desde la Universidad de los Hemisferios en Ecuador. Él publica este artículo de la académica Julia de Diego. Y el artículo, el ensayo, se intitula Las luchas simbólicas del discurso de la prensa, aportes de la perspectiva de Bourdieu, seguimos con el mismo autor, de Pierre Bourdieu, al análisis del acontecimiento político. Esto fue publicado un año antes, inclusive, del que les acabo de leer, en el número 76 de mayo-julio de 2011. Y me voy a la página que les quería tratar, en el cual nos dice... ¿dónde está la página? Aquí está. Acá está. Bien. Nos escribe esta investigadora. Bourdieu afirma que no se pueden deducir las acciones y las interacciones de la estructura. Entendida la estructura, la propia estructura de la sociedad, de la cual y en la cual está insertado el medio de comunicación como un elemento estructural. Y aquí estamos apelando concretamente a la explicación de orden teórico que nos da el materialismo histórico y el propio marxismo, efectivamente, para entender a la sociedad como una superestructura. Esto es importante mencionarlo. Entonces, Bourdieu afirma que no se pueden deducir las acciones y las interacciones de la estructura, por lo que concebir un espacio social en el que los sujetos con características similares permanecen en posiciones homólogas contribuye a pensar la posibilidad de que a nivel del discurso se pueda aglutinarlos bajo un nombre que les otorgue una identidad y una existencia, como por ejemplo la clase obrera para el discurso marxista. En el lenguaje político, el nombre adquiere un efecto de teoría, es decir, de imponer una visión de las divisiones. Y esto, hago pausa, interpreto de mi lado, es mi opinión, es justamente lo que hace el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos sus simpatizantes. Se establece una visión de esas divisiones, de las distintas clases sociales, de las distintas clases de ciudadanos que tenemos en nuestro país. Y es a partir de esas divisiones que se pretende o procura el reconstruir esa estructura social, esa superestructura,
para poder reacomodar las distintas piezas en lo que a ojos y gusto de algunos se considera lo más adecuado, correcto, mientras que para otros puede resultar reactivo, disruptivo. Es central, continúa esta autora, partir del supuesto de que los objetos del mundo social se pueden percibir y decir de diferentes maneras. En tanto objetos históricos están sometidos a variaciones de orden temporal y a que su propia significación, en la medida en que está suspendida en el futuro, está en suspenso, relativamente indeterminada. Dice esto citando al propio Pierre Bourdieu. Y son palabras con mucho peso específico y que ayudan mucho a entender lo que estamos diciendo aquí. Efectivamente, nosotros podemos percibir la pandemia, el virus, la situación económica del país y mundial, la caída de los precios del petróleo, los podemos percibir de diferentes maneras dependiendo de en qué lado nos estemos ubicando para hacer nuestra lectura. En tanto, objetos históricos. Pero también están sujetos a las variaciones del orden temporal, como bien nos lo está explicando. Y que este orden temporal también está determinando la significación que tiene para tal persona o para esta otra. Por lo tanto, entonces, los mensajes están sujetos, nuevamente lo insisto, en el gusto de cada cual. Y no por eso dejan de ser o cobran valor de buenos o malos mensajes. Asimismo, dice esta autora, todo fenómeno social produce representaciones mentales en los sujetos que estructuran sus hábitos y al exteriorizarse estructuran al mundo objetivo, lo que lleva a afirmar que la construcción de la realidad social no es solo individual, sino también colectiva. Pero al hablar de colectivo, esta es opinión mía, es una pausa, al hablar de colectivo tenemos que establecer también la distinción entre la colectividad, que es el conjunto de la sociedad, y la colectividad, que puede ser un pequeño grupo, sea que detente el poder político, detente el poder económico, detente el poder social o detente el poder eclesial, en el caso de las iglesias que trabajan con otro elemento del cual hablamos ayer y que tiene que ver con la creencia y la credibilidad y que pueden en un momento dado no solamente extrapolarse, proyectarse, sino cruzarse. Las representaciones entonces son entendidas, sigue esta autora, como resultado de la interiorización de las relaciones de poder en el hábitus, así, para usar la palabra que usa Bourdieu, pero a final de cuentas es el hábito, fenómeno que constituye imágenes mentales, ideas de las cosas, de los objetos, de la gente, maneras de verlos, de pensar procesos, de evaluarlos, de valorarlos, etcétera. Son entonces mediaciones que generan instrumentos de conocimiento y comunicación con, cita, un poder de construcción de la realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico, es decir, de el conocimiento que nos vamos haciendo de las cosas, un sentido inmediato del mundo. Entonces, como pueden ver, en el discurso que todos nosotros podemos manejar cotidianamente en las redes sociales, en las discusiones de café, generalmente nos tendemos a quedar extremadamente cortos y superficiales en la crítica que le hacemos a los medios y en la crítica que le podemos hacer a los periodistas. Podemos llevar razón en la manera como lo hacemos, podemos llevar razón en los argumentos que esgrimimos para hacerles la crítica a tal o cual periodista, a tal o cual medio. Sí, y eso yo no se los voy a negar. Pero algo en lo que el conjunto de la sociedad incurre con muchísima facilidad es en la quema de brujas. Cuando algo no nos lo explicamos suficientemente por ignorancia, por negligencia, por tendenciosidad, por animadversión, por malinformación que podemos tener,
En lugar de juzgar, prejuzgamos. Y al prejuzgar, establecemos más que nada un conjunto de oscilaciones, así lo diría Guillo Dorfles, un estudioso del tema del gusto en el arte en los años 60. Guillo Dorfles nos hablaba de las oscilaciones del gusto. Y sí, es que el gusto no es algo fijo. Este año nos puede gustar una cosa, este año nos puede gustar leer Proceso. Ejemplo, a mí me gustaba mucho leer Proceso en los años 80. Y llegó un momento, después de que empezó a involucrarse con otros intereses económicos tras la salida de Julio Scherer, personalmente también dije, igual que el presidente, es que Proceso ya se echó a perder. Y entonces dejé de leer Proceso. Y al dejar de leer, dejar de leer a Proceso, al mismo tiempo prejuzgué y taché a todos los que escribían allí sin detenerme a revisar cuidadosa y respetuosamente que dentro de las mismas plumas de un Proceso había diferencias. Y lo mismo ocurría con Excelsior. En el momento que empezaron a morir los grandes escritores de antaño, un Rafael Solana, una Margarita Michelena, etcétera, que empezaron a entrar las nuevas plumas y que vino el tema del corporativismo dentro del periódico, también recuerdo alguna ocasión cuando trabajaba yo manejando la mercadotecnia en la Iberoamericana para la cuestión de los posgrados, que se acercó uno de los vendedores de publicidad del Excelsior para que pudiéramos meter publicidad a la Iberoamericana. Yo le dije, mire, me encanta, amo al periódico Excelsior por su tradición, por los años que lleva de existir. Lo amo. Pero como anunciante y como consumidor de mensajes, quiero decirle lo siguiente. Excelsior tiene que cambiar. Si no lo cambian rápido, Excelsior va a morir. Y aquí, tal cual, así con todas sus letras, se lo digo. En este momento estoy comprándole espacio a usted para publicar los posgrados porque, uno, la universidad tiene la necesidad de que todavía el capital simbólico que significa Excelsior es muy importante para un determinado grupo de consumidores, para un mercado, y que lo queremos considerar porque de ese mercado surgen muchos de nuestros egresados. Por lo tanto, quiero considerarlo, pero sí quería yo decirle esto a título personal, a título individual, pero también como anunciante. Porque cuando yo expuse que quería poner anuncios en su periódico, mis jefes me dijeron, ¿cómo en Excelsior? Si ya no es lo que era. Excelsior finalmente lo toma Mario Vázquez Raña y entonces le da la vuelta, se acaba el corporativismo como lo venían manejando y reimpulsa al periódico Excelsior. Obviamente, pues tiene intereses de otro orden. Pascal, que está ahora de director, fue de Proceso. Es decir, vivió dos transiciones así por el estilo. Y sin embargo, aún con una tendencia que algunos podrían considerar de izquierda, a Pascal Beltrán es uno de los señalados por el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber dicho algo que no fue de su gusto. Y esto nos lleva entonces a una crítica muy certera que quiero dejar aquí clara para todos los que están tanto a favor como en contra y especialmente para nuestro ínclito y actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchas veces te han tachado tus críticos de ser un ocurrente, de que tus ocurrencias llevan a decisiones equívocas. Yo no dudo que tú en tu cabeza puedas tener un plan y puedas tener un proyecto de nación que filosóficamente lo has centrado y anclado en esa idea de la república amorosa.
Cada cual, tú, yo, las personas que me están siguiendo, tiene su proyecto de nación. Y pueden no gustar de cómo tú lo plantees. Y pueden no gustar de cómo tú lo expresas. Pero tú, Andrés Manuel, estás incurriendo también en lo mismo que señalas en los otros. Si no te gusta lo que a los otros no les gusta de ti, pues algo tienes que hacer para tratar de conciliar. No de persuadir, no de convencer. Ni los que están en tu contra van a lograr persuadirte de que cambies tu forma de pensar por mucho que hagan grandes movimientos como el de Gilberto Lozano en el Frena, en su grupo Frena, que con su vociferación iracunda raya verdaderamente eh, en la actitud reaccionaria tan recalcitrante como la que tuvo la izquierda violentadora de los años 60, 70, que todavía por ahí anda. A ese nivel están, de estar con el guante puesto en la mano. Como tampoco se gana mucho del otro lado cuando se establece que todo es cuestión de gustos. O sea, tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para dar cabida no solo en el dicho, no solo en discurso, no solo en la parte, subrayo porque voy a hacer una aclaración, retórica, aquello de que hay libertad de expresión y no hay censura de parte del gobierno y que no se va a ir en contra de nadie. Sin embargo, por un lado digo una cosa y por otra estoy señalando a este que no me gustan. Bueno, en estricto derecho, el presidente, como cualquier otro, tienes todo el derecho de decir que te gusta y que no te gusta, y que se te ocurra una cosa o que se te ocurra la otra, en estricto derecho. Pero también en estricto derecho, el límite de tus ocurrencias y el límite de tus gustos estriba en los límites de los gustos de los demás. Tú, Andrés Manuel, eres un hombre muy inteligente, aunque algunos quieran decir que no. Eres un hombre con mucha cultura, aunque algunos pretendan que tu cultura es limitada. Que gustas de la historia y que entre otros has mencionado como un ejemplo a seguir a Francisco Zarco. Bueno, Francisco Zarco adolecía de lo mismo que tú señalas. Por mucho que la historia lo ubique como un adalid de la libertad de prensa, por aquí yo tengo una cuestión al respecto que quería yo mencionar. A ver si lo encuentro en los libros que quería yo mencionar. Sobre, por aquí está. A ver si por aquí lo tengo. Estoy hablando del libro de la prensa en México de 1810 a 1915. Y aquí el autor los autores que son Laura Navarrete Maya y Blanca Aguilar Plata, coordinadores de los distintos ensayos que se incluyen aquí para poder examinar esa historia de la prensa en México. En la introducción, simplemente en la introducción, ellos mencionan que respecto del periodo en el cual trabajó Francisco Zarco, dentro de la historia de la prensa, se habla con frecuencia del compromiso político de Francisco Zarco y de su aportación a la lucha por la libertad de expresión. Eso es innegable. Pero, subrayo, porque no lo digo yo, lo dicen académicos y estudiosos investigadores del tema, que a ti y a mí, Andrés Manuel, en algunos aspectos podrán darnos vuelta.
Pero, decía, se olvida mencionar que como muchos periodistas del siglo XIX, Francisco Zarco estuvo además inmerso en la política y la literatura. ¿Qué significa esto? Sí, defendía la libertad de expresión e incluso en su primer artículo que escribió en el Demócrata, si no mal recuerdo, él se presentaba a los lectores y entre otras cosas, palabras más o menos, parafraseo, decía: en estos espacios voy a escribir de lo que se me hinche la gana, gústele a quien le guste. Así, palabras más o menos. No se le entendería cabalmente a Francisco Zarco si se ignora alguno de estos puntos o la repercusión de su quehacer periodístico y su papel como ideólogo de la sociedad. Es decir, no estoy diciendo nada malo en contra o negativo en contra de Francisco Zarco, sino que simplemente si el presidente, tú Andrés Manuel, nos vas a recordar a Francisco Zarco o a Justo Sierra o a El Nigromante, varios colegas te hicieron la observación, sí, pero eso ya se fue hace más de 150 años. Lo importante no es que haya sido hace 150 años, lo importante es el contexto. El contexto es determinante. Si bien pueden ser ejemplos, no de un buen periodismo, sino de una manera de quehacer periodístico en una ubicación, si cabe la palabra ubicación para cuestiones temporales, histórica. Lo mismo podríamos decir entonces también de un Manuel Buendía, o de un Búho, o de un Roberto Blanco Moeno, que por ejemplo en este libro de puntos suspensivos, pero contentos, periodismo de 68 a 75, recopila algunos artículos en donde, siendo él muy de el lado del sistema, entonces bajo el gobierno de Echeverría, le tunde a Echeverría y le dice: señor presidente, no haga pendejadas. Blanco Moeno. ¿Y saben una cosa? Blanco Moeno fue colaborador en 24 horas para Jacobo Zabludovsky, como lo fue Luis Espota. Dos grandes críticos del sistema político mexicano de aquellos años, dentro de un telesistema mexicano o Televisa. De ahí que las críticas que nosotros como público muchas veces hacemos a los colegas periodistas no pasan de ser meras apreciaciones muy válidas, muy respetables, pero eso y nada más. Y cierro diciendo, una de las conclusiones en las que llego yo en mi tesis de licenciatura y que está anclándose aquí de manera pragmática es: recordemos siempre, tanto en arte como en medios de comunicación en general, y el arte es un medio de comunicación, el gusto jamás, jamás fundamenta juicio. Por lo tanto, a lo más que puede llegar el gusto es a asentar opinión. Y la opinión, por muy enterada que esté, no hace a sí mismo juicio. En este caso, de valor. La frontera es muy sutil. Que yo opine a favor de tal o en contra de este otro, parece que lleva un juicio de valor. Y parece que puede justificar y justipreciar un hecho o un dicho. Pero la opinión basada en gusto, generalmente, hoy es una y mañana es otra. Por eso es que no se establece el juicio, porque no se llega a universales.
En fin, si alguien tiene algo que comentar acerca de lo que hemos dicho en este video, damos unos pocos minutos para que ustedes puedan comentar. De nuevo, yo no quería extenderme mucho, pero ya llevamos 1 hora 40 minutos. Este, y algunos han estado conectándose de forma un poquito más tardía, entonces bueno, le estamos dando chance de que se sumen. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿Chicles? ¿Chocolates? Muéganos antes de que demos por cerrada esta transmisión. La voz es suya, el micrófono es suyo. Venga, los leo. Mientras alguien se anima a escribir, voy saludando a los que se han ido sumando. Saludos a Memo Torres, Mariano de Luis Romero, Javier González Madrid, Rafael Ranero Barrera. Saludos Rogelio García Cano Urenda, Luna Rica Delicius, Jorge Cajiga, Cari Saad, María la Luz Alemán Cortés, Marilú Azodem, Tomás Palomares de su TEM sección Naucalpan. Y estos son los que me aparecen en esta página, pero por acá había otros más. Está Fernando Morán, ¿quién más está por aquí? Rogelio, Oscar, otros más acá y otros más acá en el celular. Saludos para todos, pero a ver, vamos a ver, comentarios, ¿no? Bueno, quiero pensar que el contenido no eh, ha sido lo suficientemente interesante. Eso espero. Bueno, ante la falta de comentarios, pues no veo ningún comentario. No me queda más que irme despidiendo. Si en la despedida alguien manda algún mensaje, ahí me detengo. Me voy despidiendo, no sin antes agradecerles su atención, su paciencia, tanto para conectarse como para atender estos contenidos. Y por favor, de verdad, si estos contenidos les están siendo interesantes, útiles, no están siendo aburridos, o quieren que traten alguna otra cosa, o de plano quieren que ya ni siquiera hagamos transmisiones en vivo, de verdad, anótenlo aquí o manden por un correo todas sus observaciones, comentarios, todo se toma en cuenta. Todas las voces caben en Indicios Metropolitanos, todas nos proveen indicios y la idea es que esto sea un trabajo un poquito más dedicado, más adecuado en función de ustedes, que es a ustedes, como he dicho en todos estos videos, a quienes un servidor, como medio, como dedicado a estos temas, me debo. Sin más, entonces, que pasen una muy buena noche, buen día o buena tarde, según la hora en que estén ustedes viendo este video. Y pues hasta la próxima. En el siguiente video, en la siguiente transmisión de mañana, que siempre las estaré haciendo a las 9 de la noche, tiempo de México, minutos más, minutos menos, pues mañana se tratará, me parece que será el último capítulo sobre esta serie de videos para entender el periodismo actual de una forma crítica. Y me parece que será el sexto y último, no porque no dé para más el tema, da para muchísimo más, pero también necesitamos abordar otros temas que son de nuestro interés, relevancia y utilidad comunes, ¿no? Entonces, no quiero dejar de lado otros temas que también son importantes y que seguramente ustedes también están esperando que se traten. Y para lo mismo, les invito, por favor, que también en sus comentarios o vía correo directo, mediante los Messenger, me puedan hacer llegar
cuáles son los temas también que ustedes consideran pertinentes que podamos tratar aquí. Y también inclusive vale que me hagan notar si la extensión de estos videos les está resultando excesiva o si está resultando adecuada. Yo me he extendido un poco más a una hora, fundamentalmente por dos razones. La primera, de índole técnica, porque hay que dar un espacio de tiempo para que la gente pueda irse conectando poco a poco. No todos se conectan desde un comienzo. En segundo lugar, por el mismo contenido que puede estarse manejando. Habrá algunos videos que puedan ser extremadamente breves, una mera opinión y se acabó, de unos 10 a 15 minutos, puede ser. Y en estos casos, pues simplemente monto en el espacio del grupo un video preconcebido, previamente editado, armado, que es lo que he hecho otras veces. Pero en el caso de la transmisión en vivo, bueno, procuro tener los materiales a la mano para poder hablar con ustedes, presentarme. No se trata de hacer lecciones, no se trata de hacer conferencias, aun cuando puedan parecerlo, sino de establecer la base de un diálogo en donde ustedes me puedan dar a conocer lo que ustedes piensan sobre lo que voy planteando. Porque obviamente pues es un punto de vista, solamente más o menos fundado en distintas fuentes, lo mismo de colegas periodistas que de colegas comunicólogos desde la academia o desde la misma pragmática, para hacer algo que quiero creer vale la pena en invertir de tiempo y esfuerzo. Así que bueno, yo lo hago con todo mi amor y espero que este amor sea recibido igualmente por ustedes. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, según la hora que estén ustedes viendo este video. Hasta pronto. Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com.